especie de cannabis sativa es una especie anual, originaria de las cordilleras del Himalaya, y forma parte de la familia Cannabaceae. Es una especie dioica, es decir, que existe individuos femeninos y masculinos por separado, y las hembras, ante situaciones de estrés, pueden generar flores masculinas para autofecundarse y generar descendencia. Existen muchas variedades de cannabis sativa, y se las clasifica fundamentalmente en cuanto a su morfología en dos tipos, sativas e índicas. Aunque esta clasificación se basa en la morfología de la planta, por lo que no describe la composición química de las mismas. Por esto ha surgido la necesidad de clasificar a las plantas en base a su composición química, y existen tres quimiotipos o quimiovariedades. El quimiotipo 1 se la clasifica de acuerdo a su principal contenido de cannabinoides. El quimiotipo 1 con una concentración alta en THC en relación a CBD, el quimiotipo 2 con iguales cantidades de THC y CBD, y el quimiotipo 3 con altas cantidades de CBD. Los principales principios activos de las plantas son los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides, que se sintetizan en estructuras secretoras externas, denominados tricomas, que se encuentran principalmente en las flores femeninas. Acá en la imagen A podemos ver una flor femenina, está compuesta por una bráctea verde y un par de pistilos, al igual que en la imagen B podemos ver dos flores, y como vemos cómo están cubiertas completamente por tricomas. Estas flores se agrupan en densos racimos a lo largo del tallo, formando lo que se conoce como inflorescencias de cannabis, o comúnmente se denominan cogollos. En la imagen D podemos ver un tricoma visto al microscopio óptico, donde podemos distinguir claramente un tallo y una cabeza donde se acumulan estos principios activos. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los cannabinoides, que son los principales responsables de los efectos que el cannabis produce en el organismo. Son moléculas complejas cuya acción terapéutica se debe a que imitan otros compuestos producidos por el ser humano de forma natural, llamados endocannabinoides. Tanto los endocannabinoides como los fitocannabinoides actúan como moduladores de muchos procesos fisiológicos donde interviene el sistema endocannabinoide, sistema cuyo papel principal es regular la homeostasis del organismo. Hoy en día se sabe que existen más de 100 cannabinoides presentes en la planta, donde los más conocidos y estudiados son los cannabinoides neutros, donde se incluye el CBD, el THC, el CBC, el CBN y CBG, y sus respectivas formas ácidas. Estos cannabinoides, al ser administrados en conjunto con todas las otras sustancias de las plantas, como los terpenos, flavonoides y estanoides, generan un efecto final diferente gracias a la interacción conjunta de todos ellos sobre los sistemas biológicos, fenómeno que se conoce como efecto séquito. Dicho de otra manera, el mismo efecto que produce el THC solo, purificado y aislado, que el efecto que produce el THC acompañado por el CBD, por el CBN y todos los demás compuestos de la planta. Esto es lo que se conoce como efecto séquito o efecto entourage. Bien, en esta filmina voy a explicar un poco la ruta biosintética de los cannabinoides. El cannabinoide precursor de todos ellos es el ácido cannabigerólico, un cannabinoide también, a partir del cual y por diferentes enzimas sintasas se producen los demás cannabinoides. Acá vemos el CBC ácido, el CBD ácido y el THC ácido. Acá es importante aclarar que en la planta los cannabinoides se encuentran fundamentalmente en su forma ácida. Y luego, debido a exposiciones a altas temperaturas, o por la exposición a la luz solar o al aire ambiental, los mismos se descarboxilan liberando una molécula como dióxido de carbono y transformándose en sus respectivas formas neutras. Acá vemos cómo el THC ácido se convirtió en THC neutro y así con los demás cannabinoides. Un caso particular es el del CBN, que es un producto de la oxidación del THC. Bien, en cuanto a la situación actual y proceso social que se está dando y se viene dando en la Argentina, desde hace muchos años, y debido al aumento en el uso de cannabis para tratar diversas patologías, familias y usuarios comenzaron a organizarse en asociaciones civiles con el fin de exigirle a las autoridades una ley que los ampare en el uso terapéutico del cannabis. Gracias a su lucha y a su movimiento, en el año 2017, bajo el decreto reglamentario 738, se aprobó la reglamentación de la ley número 27350, ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Aún hasta la actualidad no se han regulado muchos de sus artículos, por lo que muchas personas continuaron cultivando y generando fitopreparados, entregando de manera gratuita a la sociedad. Tal es el caso de Daniel El Profe Loza, un cultivador solidario muy querido en nuestra ciudad, que tras ser allanado y privado de su libertad en el año 2018, falleció, dejándonos todo un legado acerca del cultivo solidario y el cultivo comunitario de cannabis. Bueno,
También desarrolló en su época de cultivador una variedad a la que denominó Quinto Elemento, variedad que es muy utilizada en nuestra región y que vamos a hablar más adelante en nuestro trabajo. También existen otras asociaciones, como por ejemplo Asociación Cultivo en Familia La Plata, Asociación Cultural Jardín del Unicornio, que también es un club de cultivo, Mamá Cultiva Argentina, Acceda. Estas organizaciones brindan información muy valiosa a la sociedad en cuanto a cómo producir los fitopreparados, qué variedades tienen que utilizar, y a su vez también ellos entregan fitopreparados de manera gratuita y también entregan sus variedades. Muchos de estos fitopreparados que producen estas asociaciones se utilizan para tratar pacientes oncológicos en el hospital oncológico. Me pasa la presentación. Ahí está, el Hospital Oncológico Ángel Rofo. Eh, Así que como proyecto de extensión que está formado por profesionales y un grupo de estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata, nos tomamos el compromiso de comenzar a investigar sus fitopreparados y también sus variedades. Es por eso que surgió este trabajo y nos planteamos como objetivo general generar conocimiento y herramientas tecnológicas y análisis para la investigación del uso terapéutico de la planta de cannabis, sus derivados y tratamiento no convencional. Avanzar en la caracterización de las cepas de cannabis locales empleadas con fines terapéuticos y como objetivos específicos nos planteamos implementar los protocolos de análisis de muestras a fin de identificar y cuantificar los cannabinoides en inflorescencias, aceites y resinas. También purificar cannabinoides a partir de material vegetal para ser utilizados en estudios científicos básicos y determinar cualitativa y cuantitativamente el contenido de cannabinoides en semillas, raíces y hojas e inflorescencias de la cepa local denominada quinto elemento de aceite derivado de la misma. El material de trabajo provino fundamentalmente del primer cultivo universitario de cannabis, que fue inaugurado el 30 de agosto del 2018 en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente. En esta fotografía se puede ver el día del acto de inauguración, y ese día pusimos en cultivo 3 variedades de cannabis, dos provenientes del Jardín del Unicornio y otra proveniente de cultivo en Familia La Plata, donde pasaron a denominarse cepas argentinas terapéuticas número 1, 2 y 3. La 1 y la 2 provienen del Jardín del Unicornio y la 3, que es la quinto elemento, es una cepa muy utilizada por la ONG ACUFAR. ¿Por qué pusimos estas variedades en cultivo? Primero porque eran las variedades más utilizadas por estas ONG para con fines terapéuticos, y también porque previo a su puesta en cultivo realizamos análisis sobre sus inflorescencias y derivados y pudimos determinar que tenían perfiles de cannabinoides distintos, por lo que decidimos ponerlas en cultivo y profundizar su investigación. Bueno, una vez puesta en cultivo desarrollamos unas condiciones, realizamos reproducción mediante la técnica de esquejado utilizando un aeroclonador. En la fotografía se puede ver la técnica utilizada. También destinamos un área de crecimiento vegetativo utilizando luz blanca proveniente de lámparas de mercurio de 400 watts. Colocamos las plantas en un fotoperiodo de 2 y 8 horas de luz y 6 horas de oscuridad. También destinamos un área de floración con luces de sodio y un fotoperiodo de 2 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Realizamos un riego periódico con un control diario, con agua corriente libre de cloro, y utilizamos sustrato de desarrollo Groundbeak en contenedores de 1, 5 y 10 litros. Bueno, acá quiero hacer un parate y agradecer públicamente al profesor de cultivo, Jean Peré, y a Nermi Sapia, que todos los jueves nos venían a enseñar cómo se cultivaba esta planta y los cuidados que había que tener, así que muchas gracias a ellos porque hicieron un gran esfuerzo para que esto siga adelante. También trabajamos con material proveniente de otras fuentes. Utilizamos un prensado de cannabis que fue puesto a nuestra disposición con fines de investigación científica por el doctor Federico Villena. Acá vemos la foto del paquete entregado con 500 gramos de prensado. También trabajamos con diferentes estructuras de un ejemplar de quinto elemento que fue cultivado en la ciudad de La Plata, en exterior, por una cultivadora asociada a CUFAL y que fue entregado por dicha ONG con fines de investigación científica. También recibimos de esta ONG un aceite que fue producido con inflorescencias del ejemplar entregado. En la fotografía, que es una fotografía cortesía del programa Quinto Elemento, podemos ver el patio del profe Loza en su mejor momento, donde bueno, hay varios ejemplares de CAT3 siendo cultivados en exterior. Bien, para el primer estudio de estabilización de las cepas argentinas terapéuticas, pusimos en cultivo unos 10 ejemplares en diferentes ciclos de cultivo, bajo las condiciones detalladas anteriormente, y le dimos un crecimiento vegetativo de 40 días. Luego las mismas fueron colocadas en floración, y a lo largo de todo el ciclo determinamos la velocidad de crecimiento, la altura máxima alcanzada, la característica de los foliolos presentes en cada variedad, también el tiempo necesario de floración. Este tiempo lo determinamos
viendo al microscopio óptico, perdón, al microscopio óptico, a la lupa, los tricomas, y cómo cambiaban su coloración de blanquecino a ámbar, de que alcanzaron la maduración. También determinamos las características de las inflorescencias, la cantidad de inflorescencias producidas por planta, en gramos secos por planta. Y por último, determinamos el perfil de cannabinoides en las inflorescencias mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplado a un detector UV con arreglo de diodos. Determinamos las concentraciones de CBD ácido, THC ácido, CBD, CBN y THC. Bueno, una vez caracterizadas las inflorescencias, y en el marco de un proyecto de colaboración en investigación sobre epilepsia refractaria en caninos, dirigido por la doctora Fabiana Londoni, la médica veterinaria Silvina Navas, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, desarrollamos y producimos aceites. Estos aceites fueron producidos por estas variedades porque correspondían al perfil de cannabinoides que las investigadoras requerían para llevar adelante el estudio. También nos pidieron que solo trabajar con cannabinoides neutros, por lo que previo a la preparación de los aceites descarboxilamos las inflorescencias, las mismas fueron sometidas a 145 grados durante 7 minutos en horno eléctrico, siguiendo lo descrito por Ifan en el 2016. Bueno, luego realizamos la extracción con etanol, se calculó un rendimiento de extracción de cada variedad, y por último, en base a los análisis de las resinas, diluimos las mismas en aceite de girasol de acuerdo a las concentraciones requeridas por las investigadoras. Acá se detalla el método de extracción utilizado. Acá vemos inflorescencias de CAT2 descarboxiladas y trituradas, de cual tomamos una muestra y la miramos al microscopio óptico y vimos cómo se encontraban los tricomas en ese momento. Luego realizamos una extracción con etanol, utilizando una relación de 20 mililitros por gramo de flor. Luego le dimos 10 minutos de agitación magnética para favorecer la extracción. Posteriormente filtramos en gas para eliminar los restos vegetales. Tomamos nuevamente una muestra, la miramos al microscopio óptico y vimos cómo los tricomas tuvieron una ruptura eficiente, liberando todo el contenido al etanol, realizando así la extracción. Luego hicimos una filtración en papel para eliminar los restos vegetales más pequeños y por último evaporamos el extracto a 70 grados en estufa y obtuvimos el extracto concentrado, que se conoce comúnmente como resina. Bien, también para la determinación del perfil de cannabinoides en distintas estructuras de la variedad de cannabis sativa quinto elemento cultivado outdoor, se trabajó con el material vegetal entregado por Acufar. Acá vemos el material entregado, vemos que nos entregaron semillas, raíces, hojas, tallo e inflorescencias. Con estas estructuras, una vez que estaban secas, las trituramos y realizamos una extracción con etanol. Del extracto generado, determinamos el perfil de cannabinoides también por HPLC. Y también determinamos el perfil de cannabinoides en el aceite generado por la ONG. Una vez estabilizado el cultivo y determinados algunos parámetros básicos sobre las cepas, decidimos realizar un ensayo de caracterización sobre la cepa argentina terapéutica número 3, condiciones de. Para esto nos basamos en un protocolo de caracterización desarrollado por la Unión Internacional para la Protección de las Subvenciones Vegetales, UPOV, que es un organismo que tiene su sede en Ginebra. Este protocolo está desarrollado para las variedades de cannabis tipo cáñamo, de cáñamo industrial, y está adaptado a condiciones de cultivo de exterior. Por lo que nosotros debimos hacer una adaptación a nuestro cultivo de este protocolo y también a un protocolo hacia el cultivo de variedades terapéuticas, ya no de caña. Entonces pusimos en cultivo 20 ejemplares de CAT3 provenientes de 2 plantas madres. El ciclo de cultivo duró un total de 126 días, con 14 días de enraizamiento, 42 días de crecimiento vegetativo y 70 días de floración. Determinamos entonces los parámetros mencionados anteriormente y le sumamos los parámetros de diámetro a la altura del cuello del tallo, el largo y ancho del foliolo central, la longitud del peciolo, la conductancia estomática, el contenido de clorofila, el índice de Beltès, que es la relación entre la altura en centímetros y el diámetro a la altura del cuello. También determinamos el perfil de cannabinoides por HPLC de las inflorescencias de todos los ejemplares. Bueno, la extracción de los cannabinoides se realizó también con etanol, pero con una relación distinta dependiendo del material. Material vegetal y aceite utilizamos una relación de 20 mililitros por gramo y para las resinas, debido a su alta concentración en cannabinoides, utilizamos una relación de 100 mililitros por gramo. El extracto generado de estos materiales, tomamos 1 mililitro y lo pusimos en contacto con un sistema de sales para la limpieza de matriz. Luego de un tratamiento, obtuvimos finalmente una muestra de 1,5 mililitros que posteriormente fue filtrada por filtro Sofonic para ser analizada por HPLC, que fue la técnica utilizada para determinación de cannabinoides. Bien, se empleó la técnica descrita por De Backer con algunas modificaciones. Utilizamos una columna de C18. La fase móvil consistió en una mezcla de acetato de amonio y metanol en gradiente.
tiempo de corrida lo establecimos en 25 minutos, el volumen de inyección fue de 20 microlitros y el flujo fue de 1 mililitro por minuto. La detección y adquisición de los cromatogramas la realizamos a 205 nanómetros y para la identificación y cuantificación de los cannabinoides empleamos estándares analíticos de CBD, CBN y THC y estándares secundarios de THC ácido y CBD ácido que fueron purificados en nuestro laboratorio. Se construyeron curvas de calibración a 9 niveles para todos los cannabinoides, se validó el método empleado, resultando preciso, exacto y lineal en el rango de concentraciones empleados. También determinamos el límite de detección y de cuantificación de todos los cannabinoides, y en base a los resultados de las concentraciones de los mismos, se establecieron relaciones y variables según los siguientes cálculos. Un parámetro muy importante que vamos a hablar bastante a lo largo de todo el trabajo es la relación THC-CBD total, ya que es un importante descriptor tanto de una variedad como de un productor vario a base de cannabis. Bien, para la purificación de cannabinoides, trabajamos con el material aportado por la Justicia Federal, el prensado de cannabis. Acá vemos el prensado triturado que fue puesto en contacto con 1,5 litros de etanol. Luego lo dejamos en maceración durante una semana en la heladera para favorecer la extracción. Luego el filtrado en gasa obtuvimos 1 litro de extracto, al que denominamos E0. De este extracto se tomaron 30 mililitros que se hicieron eluir a través de una columna plástica con carbón activo y sintético. Diluimos primero 15 mililitros, de los cuales se recolectó una fracción de 6 mililitros, que la denominamos E1. Luego hicimos eluir otros 15 mililitros y recolectamos una segunda fracción, también de 15 mililitros, que denominamos E2. Bien, para la purificación de cannabinoides se empleó el mismo fundamento que la técnica analítica, pero con escalado a técnicas semi-preparativas. El tipo de columna utilizado fue una hiperprep de C18 también, la fase móvil fue la misma, el flujo lo aumentamos a 3 mililitros por minuto, el volumen de inyección fue de 10 microlitros y la detección también la realizamos a 205 nanómetros. Los picos se fueron recolectando siguiendo la señal a 205 nanómetros y teniendo en cuenta los tiempos de retención para los cannabinoides que se purificaron. Luego las fracciones fueron analizadas según la técnica analítica para confirmar la identidad y cantidad de cannabinoides. Luego, para confirmar con más sensibilidad la identidad de los cannabinoides, las mismas fueron analizadas por HPLC masa, sin columnas, y inyectamos directamente en el detector, y lo analizamos en tanto de modo de ionización positiva como negativa. Bueno, y ahora voy a explicar, voy a describir los resultados obtenidos de los diseños experimentales descritos anteriormente y los voy a ir discutiendo a medida que voy avanzando. Bueno, en cuanto a las características generales de las cepas argentinas terapéuticas, encontramos que la variedad CAT1 se trata de una variedad de pequeño tamaño, de corto espacio internodal y de poca ramificación, con una velocidad de crecimiento de 0,9 centímetros por día. En cuanto a sus inflorescencias, se puede decir que son pequeñas, pero muy densas y compactas, y con un gran contenido de tricomas, que luego del secado arrojaron un valor promedio de 21,23 gramos por planta. El tiempo de floración se estimó para esta variedad en 8 semanas. Para la cepa argentina terapéutica número 2, como vemos en la fotografía, corresponde a una variedad de mayor tamaño, de mayor distancia internodal y mayor ramificación que la CAT1, con una velocidad de crecimiento de 1,8 centímetros por día, una altura máxima alcanzada de 98,21 centímetros. En cuanto a sus inflorescencias, al igual que las de CAT1, son muy densas y compactas, pero más voluminosas y tienen una forma de cono hacia el final de la floración. El tiempo estimado de floración fue de 10 semanas. Y para la cepa argentina terapéutica número 3, al igual que la CAT2, tiene una gran velocidad de crecimiento de 2,10 centímetros por día, alcanzando una altura máxima de 108 centímetros. Sus inflorescencias también son muy voluminosas, pero a diferencia de CAT1 y CAT2, son poco compactas y presentan una gran cantidad de pistilos que se van oxidando y hacia el final de la floración le dan tonos rosados a sus inflorescencias, arrojando en un valor, estas inflorescencias una vez que estaban secas, 16,03 gramos en promedio. En cuanto a las hojas, acá en esta fotografía vemos hojas correspondientes a las 3 variedades, son hojas que se ubicaban debajo del tercer nudo de las plantas, tanto desde el ápice, asegurándonos un completo desarrollo y expansión de las hojas, y podemos ver que las variedades de CAT1 y CAT2 contenían foliolos entre 5 y un número de foliolos entre 3 y 5, mientras que la 3 contenía entre 5 y 7. Y en cuanto a las características de los foliolos, podemos ver que los de CAT1 y CAT3 son más finos y alargados que los de CAT2, que son más cortos y anchos. Bien, en cuanto a la determinación del perfil de cannabinoides de sus inflorescencias, en la tabla 2 se muestra la concentración en miligramos por gramo de inflorescencia, y también se expresa el porcentaje del contenido de cannabinoide total por inflorescencia. Podemos ver entonces que el perfil de CAT1 se corresponde a un perfil alto en CBD ácido, mientras que el de CAT2 y CAT3 se corresponde a un perfil alto en THC ácido.
Y al realizar la suma de todos estos cannabinoides, encontramos que por gramo de flor había una producción de cannabinoides del 20% en CAT2, seguida por CAT1 con un 11%, y finalmente la CAT3 con un 5%. En la tabla 3 se muestra el contenido total de THC y CBD en las inflorescencias y la relación entre ambos, donde podemos ver que la CAT1 se corresponde a una variedad con una relación THC-CBD de 1,2, mientras que la CAT2 y 3 se corresponde a una relación 28,1 y 22,1 respectivamente. Podemos decir entonces que las variedades estudiadas presentan características distintivas tanto a nivel macroscópico como a nivel de su quimiotipo, y que las hemos conseguido cultivar en condiciones controladas de indoor, manteniendo sus características generales y los cannabinoides que estas producen. En esta fotografía, en esta filmina, perdón, se muestran los cromatogramas correspondientes de las resinas generadas a partir de inflorescencias descarboxiladas de las tres variedades, donde podemos ver que la CAT1 se corresponde a un perfil alto en CBD, mientras que la CAT2 y CAT3 tienen un perfil similar y es alto en THC. En el cromatograma B, en el cromatograma A se ve un cromatograma representativo de un estándar mix de 100 ppm y sus respectivos tiempos de retención para cada cannabinoide. También luego de la extracción y la obtención de la resina determinamos el porcentaje de rendimiento, dando los siguientes resultados. La CAT2 tiene un porcentaje de rendimiento de 22,28%, seguida por la CAT3 con un 15,32% y por último la CAT1 con un 14,97%. Podemos concluir entonces que la CAT2, además de ser la de mayor producción de biomasa, la de mayor producción de cannabinoides, también es la de mayor porcentaje de rendimiento, o sea, la que más genera resina. Bien, también calculamos relación THC-CBD en las tres resinas y vimos que no existieron diferencias significativas a las relaciones encontradas en sus inflorescencias. Bien, de las resinas generadas de CAT1 y CAT2, las mismas fueron diluidas en aceite, como se muestra en la figura. Vemos el cambio de color que tiene el aceite de girasol natural, y cuando es mezclado con la resina. Vemos cómo cambia su coloración a ámbar, un tono más oscuro, para obtener así el famoso aceite de cannabis. Bueno, en la tabla 4 se muestra la concentración de CBD y THC en miligramos por mililitro de aceite, tanto de CAT1 como de CAT2. Estos aceites fueron producidos en distintos momentos y con inflorescencias provenientes de diferentes sitios. Pudimos ver que mantuvimos una homogeneidad en la producción de los aceites, y esto tiene que ver con la calidad y la obtención de fitopreparados. En este caso son utilizados para un estudio en epilepsia, por lo que se requiere que esta producción mantenga una trazabilidad para poder llevar adelante el estudio a largo plazo. En la tabla 5 se muestra la relación THC-CBD de estas dos variedades, tanto en inflorescencias como en resinas sin aceites, donde vimos que no hubo diferencias significativas, indicando entonces que no hubo ni pérdida ni ganancia de los cannabinoides en los aceites generados. En cuanto a la determinación del perfil cannabinoide en distintas estructuras de la variedad de cannabis quinto elemento cultivada outdoor, obtuvimos los siguientes resultados. En la tabla se muestra el perfil cannabinoide en distintas estructuras en miligramos por gramo de tejido. Podemos ver que el cannabinoide mayoritario en todas las estructuras fue el THC ácido, menos en las raíces donde predominó el THC neutro. No encontramos la presencia de CBN en ninguna de las estructuras, esto quiere decir que las muestras estaban bien conservadas, el THC no se degradó, y encontramos la presencia de CBD ácido y CBD solo en hojas e inflorescencias. Si realizamos la suma de todos los cannabinoides, encontramos que la mayor concentración de cannabinoides la obtuvieron las inflorescencias con un 5,7%, seguida por las hojas con 1,2%, y los tallos con un 0,2%. Y por último, en semillas y raíces encontramos un 0,2% de cannabinoides. Entonces podemos concluir que estos resultados nos permiten acercarnos a las características en cuanto a su desarrollo y perfil de cannabinoides que presenta la variedad quinto elemento al ser cultivada en condiciones de agua. Si nos centramos en las estructuras con mayor concentración de cannabinoides, en esta filmina se muestra las cantidades absolutas de los 4 cannabinoides en hojas e inflorescencias. Podemos ver que existieron diferencias significativas, fue mayor la concentración de CBD ácido encontrada en las hojas, mientras que la concentración de THC ácidos, CBD y THC fue mayor en las inflorescencias. En los cromatogramas de la derecha se puede ver cómo el perfil de cannabinoides en ambas estructuras fue diferente, y al realizar los cálculos de CBD total y THC total y la relación entre ambos, encontramos que había diferencias significativas. Para las inflorescencias fue de 19,1, mientras que para las hojas fue de 3,51. Esto quiere decir que dentro de una misma variedad
podemos obtener extractos a partir tanto de las inflorescencias como de las hojas, con un ratio THC-CBD diferente. Bien, realizando una búsqueda de datos bibliográficos sobre otras variedades utilizadas terapéuticamente en relación al contenido total de cannabinoides y sus inflorescencias, encontramos a grandes rasgos que existen tres tipos de variedades. Las variedades que producen que tienen una producción mayor al 20% de cannabinoides, como es la CBD Mango Haze y la Bedrocam, variedades con producción entre un 10 y un 20%, donde acá entraría la CAT1 y la CAT2, junto con la Bediol, la Green Cac, la Hoja Kush y otras que no se especificaron. Y por último, aquellas variedades que tienen una producción menor al 10%, donde entraría nuestro quinto elemento y la variedad Arlequín. Esto nos plantea que tenemos que seguir avanzando en el análisis de los demás componentes de las inflorescencias, de los demás componentes que produce la planta de cannabis, porque como vemos, más allá de que, por ejemplo, el quinto elemento tenga un contenido relativamente menor a las demás variedades, tiene un efecto terapéutico muy bueno en distintas patologías, y esto marca la importancia del efecto séquito en los efectos producidos por los fitopreparados obtenidos de las inflorescencias. Bien, en cuanto al perfil cannabinoide determinado en el aceite producido por Acufal, vemos que también el cannabinoide mayoritario en este caso fue el THC ácido. La tabla muestra la concentración de cannabinoides en miligramos por mililitro de aceite y los compara con la concentración en las inflorescencias. Y la concentración total de cannabinoides en el aceite fue unas 7 veces menor a las inflorescencias. Esto era de esperarse, ya que las inflorescencias sufrieron un proceso de extracción, de reducción a resina, y posteriormente la misma fue diluida, obteniendo obviamente una concentración menor en el aceite. En la tabla 9 se muestra el contenido total de THC y CBD, tanto en el aceite como en las inflorescencias, la relación entre ambos, y la relación entre cannabinoides ácidos y cannabinoides neutros. Vemos que no existieron diferencias significativas en estas relaciones, y esto marca la importancia de tener estandarizados y protocolizados los métodos de preparación de aceite, como lo tiene Acufal, para que se mantengan las mismas relaciones y las mismas propiedades encontradas en las inflorescencias que las que derivan en el aceite. Bueno, y en cuanto al ensayo de caracterización de la cepa argentina terapéutica número 3 en condiciones de indoor, esta es una fotografía del primer día supuesta en la etapa de floración. Acá vemos a los mismos ejemplares el primer día en el aeropronador, acá 14 días después, donde vemos que tenían un buen desarrollo radicular y estaban listos para ser trasplantados a tierra. Abajo se muestran las raíces que tenían un buen estado en cada trasplante, se ve que tenían un color blanquecino y que además ocupaban completamente todo el sustrato. En las imágenes siguientes se ve un ejemplar a la cuarta semana de su periodo de flora y a la sexta semana. En la cuarta semana detectamos que comenzaron a desarrollarse los tricomas, también se detectó el cese de crecimiento vertical de las plantas. Acá vemos en la sexta semana cómo la inflorescencia ya estaba más engordada y había más cantidad de tricomas, y cómo comenzaron a cenecer los pistilos. Bien, determinamos la velocidad de crecimiento tanto en vegetativo como en floración, que fue de 2 y 1,8 centímetros por día. La altura máxima al final de cada periodo, al final de floración, fue de 116 centímetros, es decir, que todas las plantas sobrepasaron el metro de altura. Determinamos la longitud del peciolo, la longitud del florero central y el ancho del florero central, hojas ubicadas debajo del tercer nudo. El diámetro del cuello fue de 79,8 milímetros, y de la relación entre la altura máxima y el diámetro del cuello surgió el índice de Beltris, que fue de 1,45. Este índice es muy utilizado en plantas cultivadas en contenedores porque se pueden espigar en los mismos, y esto es contraproducente para cannabis porque las plantas no soportarían el peso de las inflorescencias si se llegan a espigar. Bueno, también determinamos la biomasa seca por planta, que fue de 15,70, obtuvimos más o menos los mismos resultados que en los ensayos preliminares. Y vale aclarar que nosotros en estos años de cultivo no buscamos optimizar o maximizar el cultivo, sino más bien era hacer unos primeros estudios sobre las plantas, determinar algunos parámetros básicos, para luego, de ahora sí en adelante, comenzar a optimizar. También determinamos la conductancia estomática y el contenido de clorofila, que son parámetros que vamos a tener en cuenta para próximos ciclos de cultivo. Vamos a decir entonces que al analizar todos los parámetros determinados en conjunto, vemos que tiene una variabilidad relativamente baja, indicado por los valores de su desvío estándar, lo cual indica una buena homogeneidad en el desarrollo de las características fenotípicas y en el estado general de los ejemplares de esta variedad en condiciones de cultivo in.
En cuanto al perfil de cannabinoides, en esta imagen, en la figura 22, se muestra la concentración de CBD ácido, THC ácido, CBD y THC en miligramos por gramo de flor, donde podemos ver que el cannabinoide mayoritario resultó ser el THC ácido, seguido por el CBD ácido y el THC, dependiendo de cada ejemplar, y por último el CBD, que fue el minoritario en todos los casos y además el más homogéneo. En la figura 3 se muestran las concentraciones en promedio y de la suma de todos ellos obtenemos una cantidad de 45,7 miligramos por gramo de flor, lo que representa un 4,5% del peso de la flor. Al realizar la relación THC-CBD de esta variedad, obtuvimos que era una variedad de 17,1 en esta condición de cultivo. Bien, podemos decir entonces que además de mantener una homogeneidad en las características fenotípicas, también se mantuvo la homogeneidad en el perfil de cannabinoides. En comparando el perfil de cannabinoides obtenidos del cultivo indoor con el obtenido del cultivo de exterior, podemos ver que no existieron diferencias significativas en cuanto a la concentración de CBD ácido y THC ácido, pero sí existieron diferencias significativas en cuanto a la concentración de CBD neutro y THC neutro, que fue menor en interior. En la tabla 11 mostramos la cantidad total de CBD y THC y la relación entre ambos, donde no existieron diferencias significativas. Pero sí existieron diferencias significativas en la relación entre los cannabinoides ácidos y los cannabinoides neutros, fundamentalmente debido a la baja concentración de los cannabinoides neutros encontrados en el interior. Esto quiere decir que la relación, si bien la relación THC-CBD no fue significativamente diferente, la misma esconde una diferencia entre la proporción de cannabinoides ácidos y cannabinoides neutros. Esto es muy importante, no solo en las inflorescencias, sino también los fitopreparados a partir de los que se generan a partir de estas inflorescencias. Ya que, como sabemos, bueno, el THC ácido es un cannabinoide no psicoactivo, debido a que no puede cruzar la barrera hematocefálica y llegar a los receptores cerebrales, y el THC sí lo es. O sea, esto es muy importante a la hora de determinar un aceite cuál psicoactivo es. Y esto marca la importancia de determinar el perfil de cannabinoides en cannabis mediante cromatografía líquida, mediante cromatografía líquida y no mediante cromatografía gaseosa, porque la cromatografía gaseosa, debido a la alta temperatura que se pone en las muestras, descarboxilaría todos los cannabinoides, entonces solo veríamos el contenido total de THC y de CBD y de los cannabinoides neutros. Bien, podemos decir entonces que la variedad presentó diferencias en la proporción de cannabinoides ácidos y neutros respecto a los que la misma produce en condiciones de cultivo outdoor. Bueno, luego decidimos avanzar hacia la purificación de cannabinoides a partir de material vegetal, visto por la justicia. Acá vemos los 3 extractos generados, que fueron cuantificados también. Acá vemos el cromatograma correspondiente a E0, una dilución en 200, el cromatograma E1 corresponde a una dilución 1 en 20, y el E2 que corresponde a una dilución 1 en 100. Vemos que luego de la dilución a través del carbón activo, se eliminaron pigmentos y otras sustancias acompañantes que pueden interferir en etapas posteriores del análisis, obteniendo un extracto primero muy límpido, pero que al analizarlo por cromatografía y cuantificarlo, pudimos ver que se perdió casi la totalidad de los cannabinoides del extracto inicial, donde vemos que era una concentración de 14,7 miligramos por litro, fundamentalmente alto en THC, seguido por CB. Es decir, que además de eliminar todos los pigmentos, también se quedaron absorbidos en el carbón activo los cannabinoides. Mientras que N2, si bien resultó en un extracto de una coloración ámbar, o sea, si bien se mantuvo límpido, ya tenía una coloración indicativa de que había algunos pigmentos. Recuperamos también un 50% de la concentración inicial de cannabinoides y vimos un aumento en la concentración de CBD. Por eso decidimos purificar a partir del extracto E2, a partir de este extracto de E2. Podemos concluir de esta parte que, si bien el carbón activo logró remover las sustancias acompañantes de extracto inicial a partir de procesos específicos como la absorción superficial, también quedaron retenidas una proporción de los cannabinoides que queríamos purificar, lo cual implica una pérdida de analitos de interés, por lo que debemos avanzar en el desarrollo de técnicas que nos permiten mejorar la limpieza de la matriz. Bueno, del extracto de 2 tomamos 80 microlitros, que fueron inyectados ya 10 microlitros en la columna semipreparativa, y obtuvimos estos cromatogramas, donde vemos que hay una buena señal para el CBN y para el THC, y además estos picos se encuentran suficientemente separados para facilitar su recolección a la salida del detector.
Finalmente, las fracciones recolectadas fueron analizadas según la técnica analítica y pudimos ver que se encontraban los cannabinoides aislados sin la presencia significativa de otros. Acá en el cromatograma de arriba le coloqué el cromatograma correspondiente al extracto E2, donde podemos ver que se encontraban los 4 cannabinoides más otros picos correspondientes a otras sustancias. Y luego de su pasada a través de la columna semipreparativa, vemos cómo los demás picos ya no están y está solo el CBN en este caso y el THC. Recolectamos 11 mililitros de CBN y 14 mililitros de THC en una concentración de 10,75 microgramos por mililitro para el CBN y de 21,64 microgramos por mililitro para el THC. En cuanto a acá se muestra en la tabla la cantidad de CBN y THC en miligramos inyectados en la columna y lo que pudimos recuperar. Tuvimos una eficiencia de recuperación para el CBN del 73% y para el THC fue del 80%. Bueno, de estas fracciones decidimos luego determinar la identidad de los cannabinoides presentes con una técnica más sensible. Por eso lo analizamos por HPLC masa a masa, sin columna, lo inyectamos directamente en el detector y realizamos un barrido entre 40 y 400 datos. En esta figura se muestra el registro de masa correspondiente tanto a la fracción de CBN como a la fracción de THC, tanto en modo de ionización positiva como en modo de ionización negativa, donde podemos ver que el pico correspondiente a la relación masa-carga se corresponde al CBN, el mayoritario, y en este caso al THC, y evidenciamos que no hay otros picos correspondientes a otras sustancias interferentes, por lo que obtuvimos una buena purificación. Podemos decir entonces que pudimos identificar por 2 métodos independientes la identidad de los 2 cannabinoides, tanto de CBN como de THC, que partían del extracto inicial, avanzando así hacia la purificación de los mismos. Bueno, como conclusiones generales de trabajo, podemos decir que hemos cumplido con los objetivos planteados, generando desarrollos y datos que aportan al avance en el tema de cannabis terapéutico en Argentina. Avanzamos también en determinadas características generales y la puesta a cultivo de 3 variedades que son muy utilizadas en nuestra región con fines terapéuticos. Y hemos desarrollado las capacidades analíticas necesarias para la extracción de cannabinoides y la determinación de los mismos. También nuestros resultados sobre la cepa argentina terapéutica indican que las plantas de esta variedad, cultivadas en condiciones de laboratorio indoor, presentan un desarrollo homogéneo en cuanto a sus características fenotípicas y en cuanto a su perfil de cannabinoide. También encontramos diferencias y similitudes que presenta esta variedad al ser cultivada en 2 condiciones de cultivo, tanto indoor como outdoor, demostrando que no solo las inflorescencias pueden ser utilizadas como fuente de cannabinoides, sino también las hojas, que además podemos obtener de una misma variedad diferentes extractos con diferente relación THC-CBD. Aunque vimos, no siempre este parámetro describe también a un fitopreparado porque enmascara la relación entre ácidos y neutros. Y por último, pudimos avanzar en una purificación efectiva de los cannabinoides a partir de materiales vegetales. Esto adquiere relevancia en nuestro país, dada la situación legal de cannabis en Argentina, ya que está prohibido importar estándares analíticos que son insumos básicos para avanzar en la investigación. Por otro lado, también pudimos generar extractos y aceites con diferentes proporciones de cannabinoides, generando entonces insumos fundamentales para investigaciones científicas y tecnológicas. Para finalizar, quiero decir que este trabajo es el primer trabajo universitario relacionado al tema del cannabis terapéutico en Argentina y no hubiese sido logrado sin el intercambio de saberes entre la comunidad científica y la comunidad canábica. Este intercambio dio una primera respuesta a las preguntas de los usuarios y de la sociedad civil, y como proyecto nos comprometemos a seguir avanzando tanto en el desarrollo de herramientas como tecnologías para un cannabis terapéutico accesible y seguro para todos. Bueno, estas son algunas publicaciones que surgieron de esta tesina. Obtuvimos un premio al mejor póster científico en la Expo Cannabis del año 2019. También llevamos trabajos a un congreso en Berlín que se dio en 2019. Y presentamos trabajos también en el congreso de la TIAF, de la ATA, y en la jornada de jóvenes investigadores que se desarrollaron el año pasado en Brasil. Ahora sí, bueno, quiero agradecer a todos, fundamentalmente a las asociaciones, a Cultivo en Familia La Plata, a Ana, a Candela Grossi, al Ruso, a todos mis compañeros del proyecto Cannabis y Salud. Gracias por el aguante y por apoyarme y por ponerse a manicurar y procesar las muestras. A Dante Sala, bueno, por la compañía y por las fotografías de esta tesina. Y bueno, obviamente a mi familia y a mis amigos.